Parece que estuviéramos como como en el paraíso, no sé. Es tan loco como se refleja todo y a la vez todo se ve tan celestito, tan lindo. Recomiendo mucho esta visita, recomiendo mucho esta experiencia. Tengo sal por todos lados, pero vale mucho la pena. En Bolivia existe un lugar en donde el cielo se junta con la tierra, un espacio tan inmenso y mágico que cuesta creer que sea real. Este es el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, y hoy ustedes nos van a acompañar en esta gran aventura. Comencemos. Y bueno, guachos, les cuento que ya tenemos boleto y jeje, nos salió más barato de lo que esperaban. Ustedes saben, pues regateando se consiguen bastantes ofertas y nos salió 170 a cada uno por el full day, y creo que es el precio más barato que van a poder encontrar, porque la verdad que los precios aquí están caritos. Nosotros hemos visto hasta de más de $100. Y llegamos, guachos, al primer punto, el cementerio de trenes, que está muy cerquita del centro de Uyuni, como a unos 5 minutos en auto. Y estos trenes se utilizaban en la antigüedad con carbón, así que funcionaban a vapor, y ahora pues ya no están en funcionamiento. Ahora solamente hay una línea que pasa por aquí y lleva minerales a Chile. Ahora nos dieron unos 40 minutitos para recorrer, caminar tranquilamente y tomarnos unas pictures. Claro, las famosas fotitos, vamos. Y guachos, encontramos el mejor sitio para sacar fotos porque la luz llega linda y aparte refleja bonito. De aquí arriba. Sí, de aquí arribita, justo es, bueno, de ahí donde dice Uyuni, aquí al frentito, van a ver las fotazos que nos hemos tomado, las vamos a poner en pantalla para que las vean y después nos dan su opinión. Ya después de 1.000 fotos de estar saltando por ahí en los trenes, nos vamos a ir al frente porque de aquí se ven algunas figuras estilo tipo Transformer, algo así. Y ahora ya nos estamos regresando y nos vamos al siguiente punto, guacho. ¿Cuál es el siguiente punto? Uyuni. Nos devolvemos porque tenemos que ir a buscar la comida y el almuerzo, porque sí está incluido. Por supuesto, sí, está incluido. ¿Qué será? Ni idea, lo descubrirá con nosotros. Y después de eso nos vamos al siguiente punto, que sería Colchani, que ahí está como la fábrica como de sal, venden artesanía. Ya llegamos a Colchani. Aquí nos dejó, hay como una feria artesanal. La verdad está ahí, por esa calle para adentro, todo esto. Hay bastantes autos también. Nos vamos a dar una vueltita y después de esto nos dijeron que íbamos a ir a almorzar. A un hotel de sal. Bueno, chicos, con bajo presupuesto, pero conseguimos regalos a 5 bolivianos cada uno. Son imanes y en realidad están súper bonitos. Miren, se los vamos a mostrar. Tenemos este que tiene la forma de la chacana y dice Bolivia también, que está lindo. Y este también, que también se pega a la refri. Y bueno, también Salar de Uyuni, Bolivia. Sí, bloque de sal. ¿Vamos a catarla? Sí. Ay, no sabe a sal, me engañaron. ¿No por si acaso? Tampoco. Y ahora, después de una caminata por aquí, nos vamos a comer. No sé qué nos esperará, no sabemos cuál será el menú, pero le tengo fe. Sí, le tengo fe. Qué rico, qué rico. La comida estuvo muy buena y la conversación mejor todavía. El grupo está bastante interesante. Tenemos 2 argentinos, un peruano también, y hemos estado en plena charla, que se bajó la comida y me agarró un sueño que... Uf. Y ahora nos esperan los ojos del salar. El punto de los ojos, que es alucinante porque salen como pues desde adentro, no sé qué tan profundo sea exactamente,
Y tampoco el agua sale caliente, en realidad está fría. No entiendo el funcionamiento de por qué sale así como hirviendo, pero están bastante interesantes y hay muchos por aquí. Unos más grandes que otros, pero la verdad me está gustando bastante. Este es el primer punto del salar y vamos a ir recorriéndolo al menos como unos 5 o 6 puntos adicionales. Y les quiero mostrar que justo aquí tenemos las banderas y también hay muchas personas que te pueden ayudar con fotos de perspectiva. Vimos que por varias fotos desde tu celular te cobran 10 bolivianos. También quiero mostrarles el suelo porque pensarían pues no que es mucho más lineal, pero no, miren esto. Estamos rodeados de esta sal que yo pensaría que estaba más compacta, pero no, tú la puedes agarrar y es gruesita también, está increíble. Me gustaría mencionar un poquito sobre las épocas para venir acá. Está la época de lluvia y la época seca, siendo la época de lluvia la más codiciada, que va de diciembre a abril. ¿Y por qué es tan codiciada? Porque se hace el famoso efecto espejo, donde puedes ver el cielo en la tierra. Y la otra es la temporada seca, que vendría siendo la que estamos viviendo nosotros, porque empieza de mayo a abril. Así que estaríamos, por así decirlo, en la transición, en el comienzo, y esa sería la misión de hoy día: encontrar en este inmenso salar alguna pocita de agua para ver si podemos sacar esa foto, si podemos ver el cielo en la tierra. Va a estar difícil, Sí, pero yo creo que sí, tengo fe que lo vamos a lograr y el súper gran guía Pedro nos va a ayudar en esta misión. Llegamos a la siguiente parada y quiero que vean esto que tengo al lado. Es la escalera al cielo y déjenme decirles que de aquí yo no me voy hasta sacarme unas fotazos, porque es que las posibilidades son infinitas. Llegamos al siguiente punto, gente. Es el lugar de donde hay esculturas y hay un laberinto que dice, pero ese sí, este tiene un costo que son 15 bolivianos por persona, así que vamos a ir a ver. No te pierdas. No me pierdo. Donde mis ojos te vean. Está la entrada, una de las entradas, y nos decían que habían como 6 salidas por ahí, así que vamos a ver quién gana. ¿Quién gana esta vez? Ojo, también algo muy importante de mencionar es que el laberinto está construido en forma de la chacana. Así que por ahí ya tengo una pista por dónde irme. Vamos. Bueno, que te vaya bien, pues yo me voy por el otro lado. Gente, pensé que iba a ser más fácil, le dije llegar a la Bóriga, pero rapidingo. ¿Qué fue, mal? Pero yo gané porque yo llegué primero y no te vi. Te aviso. Sí, acabo de llegar. Te aviso. Estuvo bastante interesante. Yo creo que el desafío, el reto, el castigo por llegar tarde es, pues, probar eso. Probar eso. ¿Y es de sal? Es de sal, todo aquí es de sal. ¿Será tan salada? Ay, pero una lengüita. Está salado. Ahora, con este sabor a victoria en la boca que tengo, vamos a hacer otra competición para ver quién llega al siguiente punto, porque no solo termina ahí, sino que tenemos que llegar a las demás esculturas. ¿Vamos, guacho? Ya me voy solo. Ay, pero así sí, así no vale, tenemos que comenzar al mismo tiempo. La Mónica desconfió de mí, se fue por otro lado y yo llegué aquí a la tan ansiada salida. Miren que viene ahí. No se vale. Languetazo de sal. Languetazo de sal. Impresionante que toda esta escultura, full sal por todos lados. Aquí tenemos al cóndor, famoso cóndor. Por ahí hay un águila, tenemos una mano, una pirámide, ahí hay una ranita. ¿Y allá qué será? ¿Un canguro? No sé. Guachos, encontramos un mensaje subliminal y necesitamos que nos ayuden a ver qué dice. ¡Chuchu! Nos vamos ahora al siguiente destino. ¡Ro!
ahora voy a hacer un angelito de sal. A ver qué tal sale. Primero posicionarnos. Después estirarnos bien. Y sacudir. Sacudir. Ayúdame, guachín. Ay, está llena de sal. ¡Estoy salada! Algo se hizo. Se hizo algo, ¿sí? En medio de este desierto blanco aparece uno de los lugares más curiosos del mundo, el Hotel de Sal. Cada pared, cada detalle, todo está construido con bloques del propio salar. Y a pocos pasos de aquí se levanta el monumento de Dakar, un lugar icónico para sacarte una fotaza. Ya llegamos ya con las botitas puestas. Nuestro maravilloso guía encontró agüita, pero miren esto. El cielo en la tierra, como dice por ahí. Chicos, yo sé que soy llorona, pero es que en realidad este lugar te llena de una vibra tan rica, te sientes pero poderosa y a la vez todo por donde mires es un paisaje hermoso y es como si fuera sacado de otro planeta, es como si realmente esto no fuera la Tierra y estuviera en el paraíso, no sé. Y es que cada detalle es espectacular, así que recomiendo mucho esa experiencia y bueno, me voy con el corazón súper lleno. Mío, tenemos la cerecita del pastel. En medio del atardecer, tomarnos un vinito y un piqueo es lo mejor de la vida y nada lo compara. Miren, quiero mostrarles esto. Tenemos vinito, piqueos y buena compañía. ¿Quién necesita más? ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Salud! ¡Salud! Hicimos cualquier cosa. Ah, es el peor. Prueba ese. Hacerlo dar vuelta, que vaya así.